Iniciamos. Se da inicio, buenas tardes, a la sesión pública número 15 del Tribunal Electoral del Estado de México, convocada para esta fecha. Le solicito al señor Secretario General de Acuerdos haga constar la asistencia de las y los magistrados y verifique la existencia de quórum legal. Magistrado Presidente, le informo que se encuentran presentes las 2 magistradas y los 3 magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, por lo que existe quórum legal para sesionar válidamente. Muchas gracias, señor secretario. Antes del inicio correspondiente al desahogo de los asuntos jurisdiccionales de esta sesión pública, quiero dar la bienvenida a la magistrada Marta Patricia Tobar Pescador y al magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes, quienes recientemente fueron designados por el Senado de la República para ocupar el sitial como magistrada y magistrado electoral de este tribunal. Consulta a ustedes, magistrada y magistrado, si desean hacer uso de la voz para dirigir o intervenir dirigiendo un mensaje correspondiente. Magistrada Marta Patricia Tobar. Sí. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrados, servidores jurídicos y administrativos de este Tribunal Electoral del Estado de México, público asistente. Ser impartidor de justicia en un Estado constitucional y democrático de derecho constituye un gran compromiso y responsabilidad, pues el cargo tiene como principal función el respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas que acuden a esta instancia jurisdiccional a que se les imparta justicia. Esta impactante labor no solo está investido con la facultad de poder hacer cumplir la ley, sino que conlleva implícita la responsabilidad de cuidar la paz y la estabilidad social de la sociedad mexiquense. Así, impartir justicia es la función primordial que nos ha sido encomendado a los integrantes de este pleno para coadyuvar en el orden jurídico-social a partir de las sentencias que dictemos como órgano colegiado, generando confianza y la legitimidad de nuestra actuación ante la sociedad. Para ello, debemos caminar con una visión progresista, procurando en todo momento la protección de los derechos humanos en cada uno de los asuntos que son sometidos a nuestra jurisdicción, de tal manera que los fallos que emitamos sean acatados y comprendidos por quienes acuden a este tribunal. Por tanto, es un honor para mí asumir tan digno cargo como magistrada del Tribunal Electoral del Estado de México, al que, como ustedes saben, aprecio y respeto. En este sentido, hago expreso el compromiso de que mi desempeño será con apego a los principios y valores de la función electoral plasmados en la Constitución General y particular, por lo que desde este momento les manifiesto a todos los ciudadanos del Estado de México que las puertas de mi oficina se encuentran abiertas para ser atendido, así como a todos ustedes. Finalmente, magistrada Leticia Victoria Tavira, magistrado presidente Raúl Flores Bernal, magistrados Jorge Muciño Escalona y Víctor Óscar Pasquel Fuentes, les agradezco sus muestras de apoyo, reconozco su profesionalismo y les reitero mi respeto. De igual manera, los invito conjuntamente con el personal jurídico y administrativo a seguir siendo una gran familia electoral. Es cuanto, nuestro presidente. Muchas gracias, magistrada Patricia Tobar Pescador. Magistrado. Gracias, Óscar Pasquel Fuentes. Buenas tardes, magistradas, magistrados, compañeras, compañeros. Pues es un privilegio, la verdad, estar aquí en este pleno. Tribunal del Estado de México es el más importante de la República Mexicana. Me siento muy orgulloso a nivel personal y profesional. Vengo aquí a poner todo el empeño, toda la experiencia y también, al igual que la magistrada Patti, me pongo a sus órdenes, compañeras, compañeros, todo lo que pueda aportar y todo lo que pueda apoyar. Cuenten con este amigo y pues bueno, estamos para servirle y vamos a colaborar para que este tribunal siga siendo el mejor y va a seguir siendo el mejor. Gracias. Muchas gracias, magistrado. Magistrada Victoria Tavira, dice la palabra. Con su venia, magistrado presidente, distinguida y distinguidos pares. Buenas tardes, público asistente. Me permito hacer uso de la voz para darle la más cordial bienvenida a la magistrada Marta Patricia Tobar Pescador y al magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes.
quienes el pasado 22 de octubre de esta Navidad fueron designados por el Senado de la República como integrantes de este honorable órgano jurisdiccional. Sin duda alguna, uno de los grandes pilares de la democracia mexicana son los tribunales electorales locales, que constituyen en piedra angular en todo Estado democrático y constitucional de derecho, pues la solidez en su actuación justamente abona a la paz y a la estabilidad social, precisamente a través de una justicia abierta. Estoy segura que el profesionalismo, la sensibilidad y la experiencia de la magistrada Tovar y del magistrado Pasquel permearán en la labor sustancial de este Tribunal Electoral del Estado de México, que, como bien lo dijo el magistrado Pasquel, es el más importante de la República Mexicana, así como la consecución de los propios objetivos de nuestra institución, encabezados justamente por nuestro presidente, el magistrado Raúl Flores Bernal, mediante el trabajo, la solidaridad, el esfuerzo conjuntos de quienes integramos este pleno. Ellos, sin duda alguna, nos llevarán a buen puerto, seguro estoy. Sean ustedes bienvenida y bienvenidos a este pleno. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Magistrado Jorge Esteban Muciño Escalona. Muchas gracias, señor presidente. También, con el permiso de mi compañero y compañero magistrado, deseo sumarme a las muestras de afecto de parte de mi compañera Leti, haciendo reflexión sobre cuando se realiza la reforma y la forma de integrar estos cuerpos colegiados, que las sustituciones vayan siendo escalonadas. Y esto, pues, el legislador tuvo su razón de ser, con el ánimo de que los criterios que se van sentando en un órgano colegiado, por un lado, tengan la experiencia, la fortaleza, por otro lado, la madurez de quienes van a medio camino y la frescura de quienes se integran a este nuevo órgano colegiado. Nos hemos dado cuenta en estos días que se ha integrado nuestra compañera y compañero magistrado de su gran profesionalismo, y creo que se hace realidad este propósito de la reforma. Vienen a fortalecernos con frescura a los criterios que hemos sentado en el tribunal y su buena disposición al diálogo y a encontrar los consensos. Eso, créanme que lo celebro, y también les reitero mi solidaridad para cualquier tema, desde luego los jurisdiccionales, no solo por una obligación legal, sino por una convicción personal. Bienvenidos, y seguro estoy que todo va a ser para bien de los ciudadanos del Estado de México. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada, magistrados, bienvenidos. Mediante decreto del 2 de marzo de 1996 se crea este órgano de justicia electoral local como máxima autoridad en materia electoral, garante de los principios de constitucionalidad y legalidad, así como la tutela de los derechos político-electorales de la ciudadanía mexiquense y la obligación de dar definitividad a los distintos actos y etapas de los procesos electorales. El día de hoy, en virtud de la reciente designación hecha por el Senado de la República, se incorporan con nosotros como nuestros pares, como parte fundamental de este órgano colegiado, la magistrada Marta Patricia Tovar Pescador y el magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. Sumemos para construir, desde luego, este paradigma de referencia a nivel nacional en la justicia electoral local, que desde luego abonará en una tutela amplia y eficaz de los derechos político-electorales de la ciudadanía mexiquense, que bajo los principios de la justicia abierta, es decir, máxima publicidad y transparencia, podemos coadyuvar en el uso de un lenguaje ciudadano, el uso de las tecnologías y una retórica eficaz y eficiente en nuestros fallos, a efecto de que la ciudadanía mexiquense se vea tutelada en la mayor amplitud de sus derechos político-electorales. Enhorabuena. Pues muy bien, señor secretario general, le solicito continúe con el desarrollo de la sesión pública de resolución para que se convocó al Pleno del Tribunal Electoral en los asuntos listados para su resolución. Señor presidente, los asuntos listados para resolver en esta sesión pública
Son 19 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local y 3 procedimientos sancionadores ordinarios, cuyas claves de identificación, nombre del actor, del quejoso, de la autoridad responsable y del probable infractor son los que se precisan en el aviso de sesión correspondiente fijado oportunamente en los estrados y en la página de internet de este tribunal. ¿Cuál es la relación de asuntos, magistrado presidente? Muchas gracias, señor secretario. Señoras y señores magistrados, a su consideración el orden del día para su aprobación, por lo que solicito al secretario general de acuerdos recabe la votación de manera económica. Con su autorización, se somete a la consideración de las magistradas y los magistrados del orden del día. Los que estén por la afirmativa, si van a levantar la mano. Señor presidente, el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario general de acuerdos. Solicito de cuenta con la sustanciación de los expedientes turnados a la ponencia de la magistrada Leticia Victorieta. Magistradas, señores magistrados, doy cuenta con los juicios ciudadanos locales 204, 211, 219 y 229 de 2019, promovidos por Claudio Salinas Maza, quien se ostenta como 10º regidor del Ayuntamiento de Mexicalcingo, Estado de México, en contra de actos de tracto sucesivo cometidos en su agrario y la sistemática, reiterada evasión y triangulación de oficios para la entrega de información por José Vicente Estrada Palacios, presidente constitucional de Mexicalcingo, Estado de México, y otros en la administración de 2019-2021. También doy cuenta con el juicio 212 de 2019 presentado por Claudia Janet Monroy Correa, ostentándose como candidata a la presidencia del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Nezahualcóyotl, Estado de México, en contra de la resolución emitida por la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional dentro del expediente CIJIN, diagonal 145, diagonal 2019. Enseguida doy cuenta con el juicio 222 de 2019 promovido por Víctor Augusto Armenta Landa, por su propio derecho en contra de la resolución de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, identificada bajo el número de expediente CJ, diagonal JIN, diagonal 113.120, por la que se confirma la elección del presidente e integrantes del Comité Directivo Municipal para el periodo 2019-2022 en Naucalpan de Juárez, Estado de México. También doy cuenta con el juicio 225 presentado por Francisco Montes Juárez por su propio derecho y ostentándose como representante indígena y jefe supremo del núcleo denominado Asunción Tepezoyuca o Tepezoyuca, perteneciente al municipio de Coyoacán, Estado de México, en contra de la presidenta municipal, secretario del ayuntamiento, quinta regidora y presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, 10ª regidora, todos pertenecientes al ayuntamiento de Coyoacán, Estado de México, por actos de discriminación por origen étnico, privación de derecho a elegir representantes indígenas. Finalmente, doy cuenta con los procedimientos sancionadores ordinarios 23 y 24 de 2019, instaurados por las quejas del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, en contra del partido político Morena por el presunto incumplimiento de las resoluciones de los recursos de revisión 1099, InfoM, diagonal IP, diagonal RR, diagonal 2018, el 1548, diagonal InfoM, diagonal IP, diagonal RR, diagonal 2018, respectivamente, lo que constituye inobservancia en materia de transparencia. Es la cuenta, magistradas, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Se concede el uso de la voz al licenciado Claudio César Chávez Alcántara, a fin que dé cuenta con los proyectos turnados a la ponencia de la magistrada Leticia Victorieta. Con anuncia del Pleno, en principio, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo a los juicios ciudadanos 204, 211, 219 y 229, todos del presente año ya referidos por el Secretario General de Acuerdos. Al respecto, la consulta propone la acumulación de dichos medios de impugnación en virtud de que se advierte conexidad en la causa, dado que existe identidad de las autoridades señaladas como responsables, así como también porque la parte actora impugna actos y omisiones similares. En diverso orden de ideas, en el proyecto se propone el sobreseimiento parcial respecto de aquellos actos que no fueron impugnados oportunamente por la parte actora. Asimismo, respecto de los agravios relativos a que las autoridades responsables no han dado respuesta a diversos oficios, mediante los cuales la parte actora aduce que solicitó información necesaria para el adecuado desempeño de su encargo, en la consulta se propone declarar infundados aquellos respecto de los cuales la responsable sí ha dado respuesta y fundados aquellos respecto de los cuales no existe constancia que se haya dado contestación. Por otro lado, respecto de los agravios consistentes en que las autoridades responsables no han convocado en tiempo y forma al hoy actor a diversas sesiones de cabildo, así como que tampoco le han proporcionado la información y anexos relativos a dichas sesiones, en el proyecto se propone declarar fundados, en razón de que de las constancias que obran en autos, se advierte que tal como lo aduce el enjuiciante, no será convocado en tiempo y forma a dichas sesiones del órgano colegiado municipal.
Por otra parte, respecto a los agravios consistentes en que los responsables han omitido incluir puntos propuestos por el hoy actor en el orden del día de diversas sesiones del Cabildo, en el proyecto se propone declararlos parcialmente fundados, únicamente respecto de aquellas sesiones en las que quedó acreditada dicha irregularidad. Por último, en lo que respecta al concepto de disenso consistente en la negativa del tesorero municipal del ayuntamiento a comparecer a las reuniones de trabajos de una comisión edilicia que preside el actor, es por lo que en su estima violenta su derecho político electoral de ser votado en su vertiente de ejercicio del cargo, por lo cual en el proyecto se propone calificarlo como infundado en virtud de que dicha circunstancia se circunscribe dentro del ámbito de organización del ayuntamiento y, por tanto, no incide en el libre ejercicio de su encargo. En el referido contexto, al quedar acreditadas de manera reiterada y significativa diversas irregularidades que impactan en la esfera jurídica del enjuiciante, violentándose con ello su derecho político electoral de ser votado en la vertiente del ejercicio del encargo, en el proyecto se propone amonestar públicamente a las autoridades responsables y vincularlas para que se cumplan con los efectos precisados en el considerando octavo del proyecto sometido a consulta. Enseguida, se da cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio ciudadano local 212 del año en curso, de igual forma precisado en cuanto a sus antecedentes por el secretario general del pueblo. Al respecto, la consulta propone declarar como infundado el agravio relativo a la indebida integración de mesa receptora de votación número 7 por parte de la ciudadana Asmilda Irma Mendoza, en razón de incumplir con la calidad de militante del Partido Acción Nacional, esto en armonía de lo estipulado por el artículo 11 de los estatutos de dicho instituto político. Se arriba a dicha conclusión en razón de que a la ciudadana, en modo alguno, la normativa interna del partido político le prohíbe su participación en las actividades que sean propias en cuanto a la organización y elección de sus órganos internos, máxime que es la propia normativa interna que en modo alguno establece los requisitos que deberán cumplir aquellos ciudadanos que conformen las mesas receptoras de votación. De igual forma, resultan infundados el resto de los disensos que se hacen consistir en la presunta campaña en favor de María de Jesús López Hernández por parte de ciudadanos y de funcionarios de mesas directivas de Castilla el día de la jornada electiva, en contravención de la normativa electoral, así como de diversas inconsistencias en cuanto a los resultados obtenidos en la elección de mérito, emitidos en todos los casos por el delegado Ignacio Labra Delgadillo, además de la falta de rúbrica por parte de un ciudadano, no obstante el señalamiento en los cuadernillos de votación de la palabra votó, en todos los casos derivado de que se carece de elementos probatorios suficientes que permitan tener actualizadas dichas conductas. De ahí que lo procedente resulte ser confirmar la resolución emitida por parte de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, recaída en el expediente CJ-145-2019. Por otra parte, me permito dar cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio ciudadano local 222 de este año. En el proyecto se propone declarar infundados e inoperantes, según corresponde, los agravios exprimidos por la parte actora, quien participó encabezando una planilla para renovar los integrantes del Comité Directivo Municipal en Naucalpan de Juárez, Estado de México, quien controvierte la resolución emitida el 17 de septiembre de este año por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional al resolver el juicio de inconformidad CJ-1/2019 y en el que hace valer diversos agravios, entre los que se destacan: 1. La desestimación de sus razonamientos por parte de la responsable respecto de la violación y asentar de manera errónea su nombre en la boleta, ya que debía decir Víctor Augusto Armenta Landa y en su lugar decía Víctor Augusto Armando Landa, cuestión que afirma violentó su derecho al voto al haber generado confusión entre los votantes. Es por lo que se estima la inoperancia al no combatir los razonamientos de la responsable, por los cuales desestimó dicho agravio, ya que al dar contestación al disenso, la responsable evidenció que el nombre de la boleta no era el único elemento que los militantes tenían para identificar a los dos candidatos que encabezaban las planillas para el Comité Directivo Municipal, ya que adicionalmente estableció que la boleta también contenía la fotografía de los candidatos. En el desahogo del orden del día de la asamblea respectiva, se presentó al candidato Víctor Augusto Armenta Landa, aunado a que, en el siguiente punto del orden del día de la asamblea en mención, el candidato Víctor Augusto Armenta Landa dio un mensaje a la militancia, lo cual sufragó inmediatamente después. En consecuencia, al no combatir los razonamientos específicos realizados por la responsable, por los cuales desestimó el agravio referente al error en la boleta de uno de los apellidos, es que resulta inoperante el agravio planteado. Asimismo, en relación al agravio relativo a la presunta omisión de estudio de la causal, existir irregularidades graves, no reparables durante la jornada electoral o el cómputo distrital que de forma evidente haya afectado las garantías del sufragio, se califica como infundado, ya que del análisis de la resolución impugnada se desprende que, contrario a lo señalado por el actor, la responsable sí analizó la causal invocada.
Por cuanto hace al resto de los agravios, los mismos se califican como inoperantes, ya que sus alegaciones resultan totalmente genéricas, vagas e imprecisas, aunado al hecho de que no contravierte de manera frontal o razonado para el responsable en la resolución controvertida. Asimismo, doy cuenta con el proyecto de sentencia del Juicio Ciudadano Local 225 de este año, cuyos antecedentes también ya fueron referidos por el Secretario General de Acuerdo. En primer lugar, en el proyecto se propone tener por no presentado el escrito asignado por Josefina Montaño Reza, quien pretendía acudir a juicio en su calidad de tercera interesada, lo anterior, ya que compareció de manera extemporánea. En cuanto al fondo del asunto, el actor plantea medularmente dos cuestiones. La primera, si en el municipio de Coyoacán, Estado de México, al existir dos etnias, a saber, la náhuatl y la otomí, resulta válido que, en cuanto a la etnia otomí, ésta se encuentra representada por 6 personas, dado que en términos del artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en los municipios pluriculturales solamente podrá existir un representante por cada etnia o grupo indígena. Y la segunda, si resulta o no válido que la responsable haya reconocido a 7 representantes indígenas ante el ayuntamiento, cuando en el caso del municipio de Coyoacán solamente existen 5 poblaciones con reconocimiento indígena. Respecto del primer planteamiento, en el proyecto se propone calificar como infundado el agravio, ya que no le asiste la razón al actor cuando pretende que se interprete el artículo 78, último párrafo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en el sentido de estimar que en los municipios pluriculturales solamente existe un representante por cada etnia o grupo indígena. Lo anterior, pues si bien el referido artículo legal dispone que los municipios pluriculturales podrán tener un representante por cada etnia y o grupo indígena, lo cierto es que dicha disposición legal no debe interpretarse en el sentido restrictivo de acotar esa representación únicamente al número de etnias que integran la municipalidad de Coyoacán, a saber, la náhuatl y la otomí, dado que al existir 6 comunidades indígenas, es por lo que, con el objeto de fortalecer su participación y representación política, es indispensable que cada una de estas comunidades cuente con su propio representante ante el ayuntamiento, para de este modo tratar los asuntos que en lo particular les interesen, puesto que cada una de las comunidades indígenas tiene sus propias particularidades, necesidades e intereses. Por otra parte, respecto del segundo disenso, este resulta parcialmente fundado, ya que con relación a la comunidad de la Asunción Tepexoyuca, en cuanto a la etnia otomí, no resulta viable que existan 2 representantes de dicha comunidad y grupo étnico ante el respectivo ayuntamiento. Así, por lo que respecta a los ciudadanos Guillermo Escobar Negrete y Pedro Gutiérrez Rivera, quienes de acuerdo al acto impugnado se les otorgó la calidad de representantes indígenas ante el ayuntamiento, el disenso deviene fundado. De ahí que la magistrada ponente proponga los siguientes efectos. 1. Se revoca parcialmente la asamblea celebrada el 3 de octubre de 2019, mediante la cual se designaron a las personas que fungirán como representantes indígenas ante el Ayuntamiento de Coyoacán, Estado de México, para el periodo 2019-2021, única y exclusivamente por cuanto hace la elección de los ciudadanos Guillermo Escobar Negrete y Pedro Gutiérrez Rivera, como representantes indígenas ante el Ayuntamiento de Coyoacán, pertenecientes a la etnia otomí de la comunidad de la Asunción Tepexoyuca. 2. Se vincula a la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas y al secretario, ambos del Ayuntamiento de Coyoacán, para que, dentro de un plazo de 15 días hábiles siguientes a aquel en que se les sea notificada la presente sentencia, realicen las gestiones que estimen necesarias a efecto de que los habitantes de la comunidad de la Asunción Tepexoyuca y que pertenecen a la etnia otomí, de acuerdo a su sistema de normas internas, procedimientos, tradiciones, usos y costumbres, determinen quién será su representante indígena ante el Ayuntamiento de Coyoacán. Lo anterior, en el entendido de que la participación de los referidos servidores públicos municipales en la asamblea que al respecto se celebre será únicamente para dar fe de lo ahí actuado, puesto que se debe respetar el principio de autodeterminación del cual gozan los pueblos y comunidades indígenas, atento a lo dispuesto por el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Se vincula a la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas y al secretario, ambos del Ayuntamiento de Coyoacán, para que, dentro de un plazo de 13 días hábiles siguientes a que ocurra lo señalado en el numeral 37, informen de esta circunstancia a este Tribunal Electoral, para lo cual deberán asentar copias certificadas de las circunstancias que habrán estudiado. Por último, se da cuenta con los proyectos de resolución relativos a los procedimientos sancionadores ordinarios números 23 y 24 de la presente anualidad, respecto de los cuales esta instancia jurisdiccional conoce, a partir de la vista desahogada por la comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en el Estado de México y municipios. En principio, al Instituto Electoral del Estado de México, en lo concerniente a la conducta atribuida al partido político Morena, derivado del incumplimiento de diversas disposiciones en materia de transparencia.
En principio, la consulta propone la acumulación de los expedientes de mérito al advertirse similitud entre la autoridad denunciante, así como el probable infractor. De ahí que deban glosarse copias certificadas de los puntos resolutivos de la presente resolución al expediente que sea común. Atento a lo anterior, como en cada caso se analiza, es precisamente a partir de la solicitud de información incoada por diversos ciudadanos a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense SAIMEX, respecto de la que obra en poder de dicho instituto político en su carácter de sujeto obligado. De ahí que, ante la omisión, en un siguiente momento, se interpusieron sendos recursos de revisión, los cuales, al ser del conocimiento del Pleno del Instituto en referencia, efectivamente se asumió la inobservancia en cuanto a su cumplimiento. En el referido contexto, ante el seguimiento realizado por los órganos internos del referido instituto, a lo ordenado en sus resoluciones, es por lo que se alegó la conclusión de que el partido político Morena incurrió en incumplimiento de lo resuelto en los respectivos recursos de revisión. De ahí que, como en el proyecto se razona, al haberse quebrantado por el partido político infractor el asidero jurídico en materia de transparencia, es por lo que, con la vinculación que implica en el contexto electoral, se propone imponer una amonestación pública como medida disuasoria que en un futuro evite la consumación de este tipo de conductas. ¿Les da cuenta, magistradas, magistrados? Muchas gracias, señor secretario Chávez Alcántara. Magistradas, magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestarlo en este momento. Magistrado Víctor Óscar Pasquel Puentes. Gracias, magistrado. Una vez que nos dio cuenta el señor secretario, quisiera intervenir en el 204 y acumulados. Nada más para... Bueno, estoy a favor de todos los proyectos. Sin embargo, en la cuestión del 204 y acumulados hay un agravio que se está calificando como fundado, que tiene que ver con la violencia política en contra del actor, que es regidor, y se está sustentando en el protocolo para atender la violencia política por razón de género, dado que él lo sustenta el actor en que pertenece a la minoría del ayuntamiento por ser un regidor de representación proporcional. Entonces, nada más, yo valoro mucho el estudio, la inquietud de la magistrada ponente. Sin embargo, creo que no compartiría en este caso específico, no compartiría el tratamiento la calificación que se le da al agravio, y por tanto nada más acompañaría un voto concurrente que haría llegar a la Secretaría General en su momento. Eso es en cuanto al 204, y nada más era para hacer la aclaración en el otro de la elección interna del PAN, donde se proponía, de acuerdo a la cuenta, la nulidad de una casilla, de acuerdo a lo que habíamos platicado. Sí. Gracias, es cuanto, presidente. Muy bien. Si no existe alguna otra intervención, le solicito al señor secretario general de acuerdos tome la votación correspondiente con las salvedades hechas a él. Su autorización, señor presidente. Magistrado Jorge Escalón. A favor. Magistrada Leticia Rivera David. Fue mi propuesta que formula este honorable pleno secretario. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescado. A favor. Magistrado Víctor Óscar Pasquel Puentes. A favor con el voto concurrente anunciado. Magistrado presidente Raúl Gómez Bernal. A favor de los proyectos en los términos que fueron presentados. Señor presidente, los asuntos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos, con el voto concurrente del magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes en relación al juicio ciudadano 204 y sus acumulados. Muy bien. En consecuencia, en el juicio local 204 y sus acumulados 211, 219 y 229 del 2019 se resuelve. Primero, se decreta la acumulación de los juicios locales 211, 219 y 229 al diverso 204, glosas en copia certificada de los puntos resolutivos de la presente resolución a los autos de los expedientes acumulados. Segundo, se sobreseen parcialmente los medios de impugnación identificados con las claves 204 y 219. Tercero, se amonesta públicamente al presidente municipal y al secretario del ayuntamiento de Mexicalcingo, Estado de México. Cuarto, se revoca el oficio
designado por el presidente municipal del Ayuntamiento de Mexicalcingo. Quinto, se vincula al presidente municipal y al secretario del Ayuntamiento, ambos del municipio de Mexicalcingo, Estado de México, para que cumplan con los efectos precisados en el considerando octavo de la presente resolución. En el juicio 212 de 2019, el juicio local, juicio ciudadano local 212 de 2019, se resuelve. Único, se confirma la resolución emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, recaída en el expediente CJG 145-2019 respecto a la elección del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Nezahualcóyotl, Estado de México. En el juicio ciudadano local 222 se resuelve. Único, se confirma la resolución impugnada. En el juicio ciudadano local 225 de esta anualidad se resuelve. Primero, se tiene por no presentado el escrito de Josefina Montaño Reza en términos de lo expuesto en la presente sentencia. Segundo, se revoca parcialmente la asamblea celebrada el 3 de octubre de 2019, mediante el cual se designaron a las personas que fungirán como representantes indígenas en el Ayuntamiento de Coyoacán, Estado de México, para el periodo 2019-2021. Única y exclusivamente por cuanto hace la elección de ciudadanos Guillermo Escobar Negrete y Pedro Gutiérrez Rivera como representantes indígenas ante el referido ayuntamiento y pertenecientes a la etnia otomí de la comunidad de la Asunción de Pecochó, Yuca, para los efectos señalados en el considerando séptimo de la presente resolución. Tercero, se instruye al secretario general de acuerdos de este órgano jurisdiccional realice las gestiones necesarias para llevar a cabo lo determinado en la presente sentencia. En los procedimientos ordinarios sancionadores 23 y su acumulado 24 se resuelve. Primero, se decreta la acumulación del procedimiento sancionador ordinario PCO 24 al diverso PCO 23, por ser este el que se registró en primer término. Por tanto, glósese copia certificada de la presente resolución al procedimiento acumulado para debida constancia legal. Segundo, se declara existente la violación objeto de la denuncia en términos de lo señalado en el considerando sexto de la presente resolución. Tercero, se amonesta públicamente al partido político Morena conforme a lo razonado en este fallo. Cuarto, se vincula al Instituto Electoral del Estado de México y al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios para que la presente resolución sea publicada en sus estados y en su página electrónica. Quinto, se instruye al secretario general de acuerdos de este tribunal para que publiquen esta sentencia en los estados y en la página electrónica. Solicito al secretario general de acuerdos de cuenta con la sustanciación de los expedientes turnados a la ponencia del magistrado Jorge Esteban Luciño Escalona. Magistradas, señores magistrados, en primer término doy cuenta con los juicios ciudadanos locales 202 y 203 de 2019, interpuestos por Alma Janet Ramírez Hernández por su propio derecho y en su carácter de presidenta de la Comisión de Educación en la tercera regiduría, Juana Oropesa García por su propio derecho y en su carácter de presidenta de la Comisión de Salud en la primera regiduría, ambas del Ayuntamiento de La Paz respectivamente, en contra de diversos actos por parte de la presidenta municipal de La Paz en el Estado de México al derecho de ejercer el cargo para el cual fueron votadas. Enseguida doy cuenta con los juicios ciudadanos 209 y 210 de 2019 presentados por Uriel Martínez Nolasco por su propio derecho y ostentándose como militantes del Partido Acción Nacional en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, en contra de las resoluciones a los expedientes CJ-JIN 212 y 165 2019 emitidas por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. También doy cuenta con el juicio ciudadano 224 de 2019 promovido por Gustavo Parra Sánchez por su propio derecho y ostentándose como militante del Partido Revolucionario Institucional en contra de la resolución dictada en fecha 19 de septiembre del año en curso, mediante la cual se declaran infundados los agravios hechos valer en el escrito de demanda por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria recaída en el expediente CNJ P-RI-MX-1297/2019. Finalmente, doy cuenta con el procedimiento sancionador ordinario 22 de 2019 instaurado por la queja interpuesta por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios en contra del Partido de la Revolución Democrática por el presunto incumplimiento a la resolución del recurso de revisión 4379/INFOEM/IP/RR/2018, lo que constituye inobservancia en materia de transparencia. Es la cuenta, magistradas, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Se concede el uso de la voz a la licenciada Marisa Estrada Vázquez a fin de que dé cuenta con los proyectos turnados a la ponencia del señor magistrado Jorge Esteban Luciño Escalona.
Con su autorización, magistradas, magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local 202/2019 y su acumulado 203/2019. En los citados juicios, los promoventes señalan como motivos de disenso los siguientes. No se fija un techo financiero para el desempeño de los trabajos necesarios de las regidurías, así como de las comisiones que presiden respectivamente, lo que según su consideración no les permite ejercer el cargo para el que fueron votadas por la ciudadanía. La presidenta municipal demandada ordenó al tesorero municipal que suspendiera el pago de salarios de los empleados que dependen de las comisiones que presiden las promoventes de los presentes juicios ciudadanos locales. Del acervo probatorio que obra en auto se advierte que las comisiones son una forma de funcionar de los ayuntamientos que carecen de funciones ejecutivas y se integran con miembros de cabildo, entre cuyas atribuciones se encuentra la de participar responsablemente en las comisiones conferidas por el ayuntamiento y aquellas que le designe en forma concreta el presidente municipal. A las regidurías de mérito no solo les fue asignado un techo presupuestal, sino que les fue asignado un presupuesto que se encuentra en ejercicio, como ocurre con el resto de las dependencias generales y auxiliares que integran el ayuntamiento, para efectos de la elaboración y ejercicio presupuestales. El ejercicio de las atribuciones del cargo para el que fueron electas no se ha visto impedido con el acto que señalan como reclamado. Por tanto, el motivo de disenso correspondiente deviene infundado. Con relación al agravio consistente en la suspensión de pagos de la que se duelen los promoventes, si bien es cierto se advierte que ha existido, también se observa que existen elementos que sostienen la suspensión de referencia. Aunado a ello, en caso de existir conflicto con esto, este no es de naturaleza electoral ni afecta el ejercicio del cargo de elección popular para el que fueron electos. Por tanto, el motivo de disenso deviene inoperante. A continuación, doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local 209/19 y acumulado. Se controvierten dos resoluciones emitidas por la Comisión de Justicia del PAN, mediante las cuales se desecharon por extemporaneidad los juicios de inconformidad ante el propio partido. Ello en el marco del proceso de renovación de la Secretaría Juvenil del municipio de Naucalpan, Estado de México. En contra de esa determinación, el actor alega que el desechamiento por extemporaneidad es ilegal debido a que la autoridad no acredita que el listado nominal del militante se haya publicado el 9 de agosto de la anualidad que transcurre. Se estima infundado porque los desechamientos se encuentran apegados a las reglas establecidas por el propio partido en su normativa interna, así como en la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional, dado que el dictamen controvertido en ambos juicios de inconformidad fue publicado junto con la convocatoria y las normas complementarias en estrados físicos de la Secretaría de Acción Juvenil y la página electrónica del Comité Directivo Estatal del PAN, dato que fue aceptado por el ahora actor al indicar que el listado sobre el que basó los desechamientos la responsable fue publicado con la convocatoria el 9 de agosto de 2019. De ahí que sea válido afirmar que los desechamientos se decretaron correctamente. Por lo tanto, se propone confirmar los actos reclamados. Enseguida doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local 224/2019, promovido en contra de la resolución emitida por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, dentro del proceso interno para elegir titulares de la Presidencia y Secretaría General del Comité Municipal en Naucalpan de Juárez, Estado de México. El proyecto propone declarar inoperantes los agravios relativos a la indebida notificación del dictamen de improcedencia de registro y a la omisión de valorar la prueba consistente en una fe de hechos. Ello porque en el primer caso los agravios constituyen una repetición de lo alegado en el recurso de inconformidad y en el segundo porque el actor no combate las razones por las cuales la autoridad responsable desechó la prueba de referencia. Con relación a la omisión de valorar la prueba relativa al acuerdo de 12 de septiembre, en el que se autoriza a la Comisión Estatal de Procesos Internos del Estado de México a ejercer la facultad de atracción sobre los procesos internos de elección de los titulares de la Presidencia y de la Secretaría General de diversos comités municipales, la ponencia propone declararlo fundado. Ello porque el órgano partidista responsable no lo valoró en la resolución combatida, debido a que dicha probanza fue desechada un día anterior por no tener relación con la litis. Sin embargo, se estima que dicho medio probatorio sí tiene relación con la litis planteada en el recurso de inconformidad.
en virtud de que dejaba sin efectos el procedimiento en el que participó el actor y se daba pie a la instauración de uno nuevo bajo la inducción de la Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional, razón por la que sí debió ser tomada en cuenta por el órgano jurisdiccional partidista al momento de emitir la resolución. Por lo anterior, en el proyecto se propone revocar la resolución para que se emita una nueva donde la autoridad valore la prueba que no tomó en cuenta en la resolución de la X planteada. Por último, doy cuenta con el proyecto de resolución del procedimiento sancionador ordinario número 22, en el que se propone declarar existente la violación objeto de la denuncia, pues derivado de las documentales públicas que obran en el expediente, se acreditó la conducta desplegada por el Partido de la Revolución Democrática consistente en el incumplimiento a lo resuelto por el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, y a partir de ello, la conculcación del marco jurídico en materia electoral relacionado con el derecho de acceso a la información pública, por lo que con motivo de la responsabilidad acreditada se propone amonestar públicamente al Partido de la Revolución Democrática. Es cuanto, señoras magistrados, señores magistrados. Muchas gracias, licenciada Marisa Estrada. Se concede a magistradas y magistrados. Están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestarlo en este momento. Si no existe intervención alguna, le solicito al señor secretario general de acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización, señor presidente. Magistrado Jorge Muñoz Calón. Son asuntos de mi cuenta, señor secretario. Magistrada Leticia Lectiva David. A favor de los proyectos en sus términos. Magistrada Marta Patricia Toro Pescador. A favor de todos los proyectos. Magistrado Víctor Oscar Parque. A favor de las propuestas. Magistrado presidente Rodolfo Flores Fernández. A favor de los proyectos en los términos que fueron presentados, señor secretario. Señor presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad. En consecuencia, en el juicio ciudadano local 202 y su acumulado 203 se resuelve. Primero, se decreta la acumulación del expediente 203 de 2019 al diverso JDC 202, por ser este que se registró en primer término. Por tanto, no se hace copia certificada de la presente resolución al acumulado para debida constancia legal. Segundo, se declaran infundados e inoperantes los agravios en términos de la presente ejecutoria en el juicio local En el juicio local ciudadano 209 y su acumulado 210 se resuelve. Primero, se decreta la acumulación del juicio para la protección de derechos políticos electorales del ciudadano local 210 al 209, por ser este último el que se registró en primer término. Por tanto, deberá glosarse copia certificada de la presente resolución al juicio acumulado para su debida constancia legal. Segundo, se confirman las resoluciones dictadas por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. En el juicio ciudadano local 224 de 2019 se resuelve. Primero, se revoca la resolución del recurso de inconformidad emitida por la Comisión de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional de 19 de septiembre de 2019 para los efectos correspondientes en el considerando séptimo de esta sentencia. Segundo, infórmese a la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de las 24 horas siguientes a la emisión de esta sentencia. En el procedimiento sancionador ordinario 22 de 2019 se resuelve. Primero, se declara la existencia de la violación en términos de la presente resolución. Segundo, se amonesta públicamente al Partido de la Revolución Democrática conforme a lo señalado en este fallo. Tercero, se vincula al Instituto Electoral del Estado de México y al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios para que la presente resolución sea publicada en los estados y en su página electrónica. Cuarto, se instruye al secretario general de acuerdos de este tribunal para que publique esta sentencia en los estrados y en la página electrónica. Solicito al señor secretario general de acuerdos dé cuenta con la sustanciación de los expedientes turnados a la ponencia a mi cargo. Magistradas, señores magistrados, doy cuenta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Siguiente. Juicio 199 de 2019, interpuesto por María Evelia Tavares Velázquez y otros, por su propio derecho, en contra del acuerdo CHA, diagonal SO, diagonal 05, diagonal A39, diagonal 19,
por el que se aprueba la determinación del ámbito territorial del barrio de San Sebastián, emitido por el Cabildo del municipio de Chalco, Estado de México. Enseguida de cuenta con los juicios ciudadanos 213, 214 y 215, promovidos por Rosalba Alcántara Iniesta, ostentándose como 10ª regidora, Guadalupe Guadarrama Monroy, ostentándose como 8ª regidora, así como Elidia Martínez Andrés, ostentándose como 7ª regidora, todas del municipio de Timilpan, Estado de México, respectivamente, en contra de la omisión de respuesta y falta de entrega por parte del tesorero municipal de Timilpan, Héctor Monroy Cruz, respecto de la solicitud donde se le requieren copias certificadas y simples de diversos documentos. Es la cuenta magistrada, señor magistrado. Muchas gracias, señor secretario. Se concede el uso de la voz a la licenciada Guadalupe Espinosa Mondragón a fin de que dé cuenta con los proyectos turnados a la ponencia de cargo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrados. Doy cuenta con los proyectos de sentencia de los juicios ciudadanos 199, 213, 214 y 215 de este año, cuyos datos de identificación y antecedentes han sido precisados. En el juicio ciudadano 199, los actores aducen que el 24 de marzo del año en curso se realizó la elección de autoridades y órganos auxiliares en Chalco, Estado de México, en donde ellos, como avecindados de la localidad Marco Antonio Sosa Valderas, participaron en el proceso electivo del barrio de San Sebastián, proceso que fue anulado mediante la resolución del juicio ciudadano 159 de este año, en el que, entre otras cosas, se ordenó al ayuntamiento emitir un acuerdo en el que delimitara territorialmente dicho barrio, a fin de que existiera certeza respecto de quiénes participarían en ese proceso. El ayuntamiento emitió el acuerdo respectivo, determinando que la localidad Marco Antonio Sosa Valderas no pertenece al barrio de San Sebastián, razón por la que los actores acuden a impugnar dicho acuerdo, argumentando que se les impide participar en algún proceso de elección de autoridades u órganos auxiliares, al anular la elección en la que participaron y, con motivo del acuerdo controvertido, no permitirles participar en la elección extraordinaria del barrio de San Sebastián. El agravio se considera fundado, pues con independencia de las facultades con que cuenta el ayuntamiento para determinar y delimitar su ámbito territorial, lo cierto es que con la emisión del acuerdo impugnado no se contempló a la comunidad Marco Antonio Sosa Valderas dentro de la demarcación territorial del barrio de San Sebastián, impidiendo con ello la participación de los actores y de los habitantes de esa población en la elección de autoridades u órganos auxiliares del municipio. Por ello, se propone vincular al ayuntamiento para que, mediante acuerdo, determine la clasificación que corresponde a la localidad, emita la convocatoria respectiva y realiza las actividades necesarias para la celebración de la elección de autoridades u órganos que corresponda. En los juicios ciudadanos 213, 214 y 215, las actoras, regidoras del Ayuntamiento de Timilpan, controvierten la omisión del tesorero municipal de dar respuesta a la solicitud de información relativa a la carátula de presupuesto de ingresos y egresos, tabulador de sueldos, entre otros, aduciendo vulneración a su derecho político electoral de ejercicio del cargo. La consulta que se somete a su consideración propone su acumulación por existir identidad en la autoridad responsable y en el acto reclamado. Por otra parte, se considera fundado el agravio, pues como se razona en el proyecto, al dejar de proveer la información, se les impide cumplir con su obligación de vigilar la debida administración de la hacienda municipal y que ésta se apegue a los principios de transparencia y honradez del uso de los recursos públicos. Razón por la que se propone ordenar al tesorero municipal de Timilpan que entregue la información y documentación solicitada. Es la cuenta, magistrado presidente, señoras y señores magistrados. Muchas gracias, secretaria Guadalupe Espinosa Mondragón. Magistradas, magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestarlo en este momento. Muchas gracias. Al no existir intervención alguna, le solicito, señor secretario general, tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrado Jorge Muñiz Calón. A favor de los proyectos externos. Magistrada Leticia Victoria Carrillo. En igual sentido. Magistrada Marta Patricia Tobar Pascual. A favor. Magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes. A favor de tus propuestas. Magistrado presidente Raúl Flores Bernal. Son los proyectos que respetuosamente someto a consideración de este pleno, señor secretario. Señor presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el proyecto Ciudadano Local 199 de 2019 se resuelve: primero, es fundado el agravio hecho valer por los actores en términos de la presente ejecutoria. Segundo, se ordena al Ayuntamiento de Chalco, Estado de México, de cumplimiento al establecido en el considerando quinto de este fallo.
En el juicio ciudadano local 213 y sus acumulados 214 y 215 se resuelve. Primero, se acumulan los expedientes 214 y 215 al 213 y se deberá engrosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los autos de cada uno de los referidos expedientes para debida constancia legal. Segundo, se ordena al tesorero municipal de Timilpan, Estado de México, entregar la información y documentación solicitada por las actuaras conforme a los efectos precisados. Solicito al señor secretario general de acuerdos dé cuenta con la sustanciación de los expedientes en los que se propone al Pleno el desechamiento de los medios de impugnación. Magistradas, señores magistrados, doy cuenta con los proyectos de sentencia en los que se estima actualizar alguna causa que impide el dictado de una resolución de fondos, como se expone a continuación. En el juicio ciudadano local 220 de 2019, promovido por Erandén y Dolores Carrillo y otros por su propio derecho, y ostentándose como militantes del Partido Morena, en contra de la omisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de dar respuesta a la promoción presentada el pasado 19 de junio de 2019. La propuesta es desechar el medio de impugnación al haberse actualizado la causal prevista en el artículo 427, fracción 2 del Código Electoral del Estado de México, consistente en que el medio de impugnación quedó sin materia. En el juicio ciudadano 221 de 2019, interpuesto por Marilu Martínez Mercado y otros, por su propio derecho y ostentándose como militantes afiliados al Partido Morena en contra de la omisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, de señalar a audiencia en términos de lo previsto en el artículo 54 del Estatuto de Morena. En el proyecto se propone desechar de plano el medio de impugnación en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 427, fracción 2 del Código Electoral del Estado de México, el cual señala que los medios de impugnación son improcedentes cuando, entre otras causas, se modifique o revoque el acto o resolución impugnados, de tal manera que quede sin materia el medio de impugnación. Lo anterior es así, ya que la pretensión que sirvió de base para interponer el juicio ciudadano cambió de situación jurídica, pues esta se hizo consistir en la omisión por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de citar a la audiencia para el desahogo de las pruebas y alegatos correspondientes al expediente 444 de 2019. Sin embargo, de las constancias que obran en el expediente se advierte que ya se citó a dicha diligencia e incluso se llevó a cabo, por lo que la pretensión vertida por las hoy actoras ha quedado sin materia. En lo que respecta al juicio ciudadano 223 de 2019, promovido por Eduardo Guadalupe Bernal Martínez por su propio derecho, y ostentándose como militantes del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México en contra de la resolución emitida el pasado 19 de septiembre de 2019 por el Pleno de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional respecto al expediente CNJP-JTP-MX-26-19. En este caso, la propuesta es desecharlo de plano al actualizarse la causal de procedencia prevista en el artículo 427, fracción 1 del Código Electoral del Estado de México, en la cual se establece que procede el desechamiento cuando el promovente se desista expresamente de su escrito inicial de demanda, lo que sucedió en el presente caso. De ahí la propuesta de desechamiento en estos casos. Es la cuenta, magistradas, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Señoras magistradas, señores magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestar. Al no existir intervención, le solicito al señor secretario general de acuerdos tome la votación correspondiente. Con autorización, magistrado Jorge Muñiz Calón. A favor de las propuestas. Magistrada Leticia Victoria Calón. Con los proyectos de la cuenta. Magistrada Marta Patricia Roberto Pescador. Con las propuestas. Magistrado Víctor Oscar Vázquez Fuentes. A favor. Magistrado Presidente Raúl Flores Bernal. A favor de los proyectos de la cuenta. Señor Presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en los juicios ciudadanos locales que se identifican con las claves JDCL 220, 221 y 223, se resuelven todos los casos único. Se desecha de plano el presente medio de impugnación. Al haberse agotado los puntos del orden del día, para el cual fueron convocados los integrantes de este pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, se da por concluida la presente sesión. Muchas gracias.